Esta semana continuaremos hablando con el maestro Juan Pablo Malfavón, director jurídico de AstraZeneca, sobre la industria farmacéutica y su relación con la propiedad intelectual. Queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle a Juan Pablo su generosidad por dedicarnos tanto tiempo para explicar de forma tan nítida el tema de las patentes. El licenciado Juan Pablo Malfavón Ruiz Velasco tiene más de 20 años de experiencia como abogado de empresa, trabajando en México y Estados Unidos en empresas altamente reguladas como Philip Morris, General Motors, Colgate-Palmolive y los últimos 17 años en la industria farmacéutica en empresas como Abbott, Pfizer, Alcon y actualmente AstraZeneca. Cuenta con un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez de Miami, un diplomado sobre desarrollo de habilidades gerenciales por la Universidad Iberoamericana, un par de posgrados en Derecho Económico y Corporativo, así como en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana y la carrera de Derecho por la Universidad de Anáhuac. Bienvenidos a la segunda parte de esta interesante charla con el licenciado Juan Pablo Malfavón. Juan Pablo, de verdad, mil gracias por tu generosidad. No, gracias. Muchísimas gracias. Y pues bueno, entremos en materia porque Arturo tenía por ahí una pregunta muy personal, creo. Sí, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros y nos quedamos muy interesados en la plática pasada. Hablábamos sobre estos procesos internos, ¿no? De protección de patentes, de estudios clínicos. Entonces yo me preguntaba si ustedes tienen una especie de checklist, ¿no? O sea, una vez que llega un medicamento y lo quieren comercializar a México, no sé, pienso en registros de marcas, patentes. ¿Cuál es el checklist que ustedes hacen interno antes de llegar con el abogado externo? Por supuesto, mira, por supuesto, ambos roles son críticos en cuanto a la protección, hablemos legal de esta inversión. El abogado externo y el abogado interno vamos muy de la mano en muchos de estos procesos, ¿no? Como empresa, te puedo decir, como abogado in-house, estamos desde la búsqueda, se puede decir, hablemos desde el muy inicio, ¿no? De un nuevo ingrediente activo que va a venir al país, o de alguna nueva adquisición que se va a hacer, ya sea local, cualquier cuestión de money, que se traiga algún producto externo, ¿no? Desde ahí participa el abogado externo e interno, yo creo que a la vez, ya sea en la compra, como te decía, en todo el desarrollo de esa estructura legal para que el producto llegue al país. Después también apoyamos como siguiente paso a las áreas internas, en este caso al regulatorio, para que presente toda la información ante COFEPRIS, presente, por ejemplo, lo que hablábamos la vez anterior de ya sea de la titularidad o la licencia de la patente. Apoyamos en ese proceso, eso lo hacemos muy de la mano con los abogados externos, que a veces ellos hacen todo el registro de la patente, las cuestiones ya más directas de producto o registro de la patente. Nosotros nos apoyamos con ellos para la obtención de ese tipo de documentación, y de ahí hasta la obtención del registro sanitario también apoyamos en el lanzamiento del mismo. Se olvidó lo de marcas, que también eso obviamente va paralelo a todo el desarrollo de la patente, también la marca del producto que va a salir al mercado, ¿no? Del medicamento. Muchas veces son varias marcas, dependiendo. Ese es otro tema también que debería de mejorarse. Perdón, sí. Necesitas el tema de la autorización, sí, por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad competente en materia de marcas, pero también necesitas el visto bueno o la anuencia de COFEPRIS. Entonces, ahí entras a otro tema de comunicación interna, bueno, por supuesto, entre entidades. Debería de haber un sistema linkage, hablemoslo como hay el de patentes, debe haber materia de marcas. Materia de marcas. El criterio de COFEPRIS manejando marcas, luego es un poco complicado. Entiendes a veces que una marca no puede ni parecerse al medicamento, al nombre del medicamento, perdón, o al del padecimiento. Esto para evitar la autoprescripción, o sea, entiendes ese concepto de evitar ese riesgo sanitario, ¿no? Pero debería de haber una mejor comunicación, o tal vez una especialización, esa es de una u otra autoridad, tal vez algo más sanitario en la entidad
dentro del INPI, ¿no? Pero sí debe de haber alguna mejora, porque luego sí batallamos como empresas farmacéuticas en el registro en la autorización de marcas para un producto, y luego a veces el criterio es complicado de sí, porque además al final del día le tienes que apostar a varias marcas, ¿no? Para ver que alguna de ellas coincide el criterio de una y otra autoridad y salgas con un producto, porque si le apuestas todo a una sola marca y no pasa, pues otra vez tienes un motivo por el cual retrasar el lanzamiento de un producto. Exactamente, ha sucedido, hay marcas globales, por ejemplo, de medicamentos que en México no se autoriza. Y seguimos sin entender a veces el criterio, ¿no? Y a veces cambiándole una letra se llegan a autorizar y se hacen al mercado. Las complicaciones que tenemos, por ejemplo, para obviamente el suministro, traer esos productos luego son complicadas. El empacado. Exactamente. Y justo hablando de estas marcas globales, no sé si por estrategia ustedes usan protocolo de Madrid o son registros nacionales, más o menos. No, lo hacemos usando el protocolo de Madrid, sí. Okay. Se hacen internacionales, se están racionalizando obviamente. Claro. cada vez más. Tratamos de tener obviamente como una reserva de marcas dependiendo el producto o dependiendo obviamente el área terapéutica que se vaya a tratar, ¿no? Pero sí, las tenemos de esa manera. Es interesante, ¿no? Porque cada compañía tiene estrategias distintas, ¿no? Justo con las marcas globales. E inclusive lo que nosotros hemos visto es cada compañía, pero es también dependiendo del producto, ¿no? Como que si el producto está por salir o se trata de una marca que necesitamos obtener con cierta premura, la experiencia nos ha demostrado que es mejor hacer el registro nacional. Mientras que si no hay urgencia, los registros vía protocolo funcionan bien, lo que pasa es que tardan más. Y tardan más me refiero a un año y medio más. Entonces, es estrategia por compañía, pero además estrategia por negocio dentro de la compañía, ¿no? Y pues ahí es donde creo que entra el arte de customizar, ¿no? Y de buscar soluciones a la medida del cliente, del producto. Entender el negocio. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y que ahí viene mucho, te comento, la interacción del abogado in-house del externo, son estrategias globales. Bueno, de aquí la importancia, Marce, de la relación que existe entre el abogado in-house y los abogados de despacho. Por ejemplo, en la industria de las empresas farmacéuticas tenemos un área normalmente global de marcas. Ellos se encargan del registro de marcas en todos los países. Ellos tienen el contacto directo, por ejemplo, con los despachos de abogados, en este caso de propiedad intelectual, para que hagan el registro de las marcas. A veces hay comunicación durante el registro del mismo con el abogado interno, por ejemplo, para entender a veces estos criterios, y si en un país se autoriza de una manera, de otra. Apoyamos a veces si hay algo que se tenga que aclarar durante ese proceso de registro de las marcas. Y también después hay mucha comunicación durante el proceso del registro de un producto, ¿no? Ante COFEPRIS, lo que platicábamos sí, las publicaciones para efectos de linkage, etcétera, ¿no? Que es un poco lo que también Arturo y yo hemos platicado en otras ocasiones, porque pues yo soy de despacho, pero Arturo es in-house, y eso creo que es muy interesante, ¿no? Porque por lo menos a mí me nutre mucho el conocer el punto de vista del in-house. Claro, y la importancia también de los abogados externos de entender el negocio, ¿no? Porque a veces, como lo que platicábamos, ¿no? Todo este proceso interno es algo que tienen que hacer antes de llegar con el externo, ¿no? Y es importante que el externo entienda este contexto antes de llegar a la protección de una patente, al registro de una marca, y bueno, justamente es como el check-in que mencionabas, ¿no? Sí, no, y el externo además al final del día tiene que entender que uno tiene un cliente, pero ustedes a su vez tienen como a 10 clientes, todos internos, con diferentes tiempos, y cliente interno con diferentes tiempos, diferentes contextos, diferentes expectativas, y al final del día nosotros tenemos que ser un aliado para ayudarlos a ustedes a poder atender todas esas expectativas, ¿no? Entonces, sí, el abogado de despacho sí tiene que entender el negocio, pero además tiene que tener como este sentido de, pues también las necesidades de tu cliente interno tienen que ser mis propias necesidades, ¿no? Claro, y hablando como in-house tenemos a clientes marketing, innovación, que son todos estos departamentos dentro de la empresa que tú tienes que atender como interno antes de llegar justo con el externo, ya a la protección, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que lo dijiste muy bien, Marce, son aliados. Yo creo que somos un muy buen complemento. Yo creo que la mayoría a veces de las conversaciones que tenemos son en ese sentido, ¿no? O sea, como abogados in-house, pues traes todo el tema de necesidades de negocio de las áreas,
y lo que necesitas a veces es el abogado especializado en alguna materia. Por ejemplo, si vas a hablar de temas de algún tipo de litigio, necesitas al abogado especialista, ¿no? Y para eso es necesario tener al abogado externo apoyándote con ese tipo de temas, pero es un buen complemento. Sí, especialista, son aliados, pero sensible de lo que requiere tu cliente. Sensible del negocio, ¿no? Exactamente, de las necesidades específicas de si estás asesorando a una industria farmacéutica o si estás asesorando a alguien de consumo o si es vestuario. O sea, cada industria tiene sus particularidades, y yo creo que el deber como externo es precisamente adaptarte, ajustarte, aprender y aportar valor al momento de estar asesorando a cada uno de tus clientes, ¿no? Digo, se dice muy fácil, pero claro. Exacto, requiere sí. requiere yo creo que mucho compromiso. Pero estábamos platicando justo antes de que tuviéramos que cortar la primera parte acerca de la importancia de un sistema de propiedad intelectual efectivo, eficaz y que realmente otorgue seguridad jurídica, ¿no? Y en algún programa hace unos 15 o 20 días abordamos el tema del tianguis del bienestar, las ¿no? falsificaciones, ¿no? Como el tema de las falsificaciones, de los productos que ostentan falsificaciones, de acuerdo a un programa que se ha implementado de facto, pueden terminar en el mercado, ¿no? Donde vestuario, calzado, juguetes, habíamos comentado, después de ser confiscados por constituir una invasión a un derecho de propiedad intelectual, particularmente marcas y derechos de autor, el propio gobierno lo estaba reintroduciendo al mercado. Hicimos ahí un análisis, creo yo, que respetuoso, pero contundente al respecto. Pero nos gustaría escuchar o platicar contigo, porque una cosa es que llegue una playera con una falsificación, o un calzado, un zapato imitando otro, o un juguete. El juguete creo que puede ser un poco más delicado, temas ¿no? de salud, ¿no? Sí, y partes pequeñas para estándares los niños. de seguridad. Sí, creo. Pero bueno, no nos vayamos a pensar en la industria farmacéutica. O sea, un producto apócrifo, caduco, alterado, pues puede tener implicaciones que lleven hasta el tema de afectar la vida, ¿no? Por supuesto. Yo creo que lamentablemente ese es un tema grave, es un tema además que en la industria farmacéutica lo padecemos igual que en cualquier otra industria. México, digo, lamentablemente es un país que donde se da mucho este tipo de problemas. El tema de la industria farmacéutica, Marce y Arturo, es, como bien dicen, no es lo mismo hablar de falsificación tal vez de ropa que de un medicamento. No sabemos qué está tomando o qué se está administrando la gente, ¿no? El paciente. Muchas veces, y hay casos, o sea, que hemos estado involucrados, hay productos que siguen y son de los más falsificados. A veces se han encontrado después de análisis que tienen tal vez harina, digo, ojalá nada más sea harina, pero se han encontrado otros, y entonces nada recomendables, ¿no? Igual el tema de vacunas o cualquier tipo de medicamento también líquido, ojalá sea nada más agua, ¿no? Pero estamos jugando con la salud y es un tema realmente preocupante, ¿no? El tema de falsificación, que nuevamente, lamentablemente, es importante. Por ahí hay cifras que 6% de los medicamentos son falsificados, ¿no? Y nuevamente México es un país donde es un riesgo importante. Además de quién puede estar detrás de todo esto. Claro, esto es algo que comentábamos, ¿no? Al final del día, quien se dedica a hacer falsificaciones de productos, pues tiene vínculos con otro tipo de actividades delictivas, ¿no? Sí, y ahora también me pregunto, el marco legal, por ejemplo, en México, y todos los mecanismos que existen contra las falsificaciones, ¿qué tanto pueden en la industria farmacéutica inhibir o desinhibir la inversión? Es decir, que no exista un sistema eficaz contra las falsificaciones en México, por ejemplo, podría llevar o tener como consecuencia que la inversión salga del país o de otros países. ¿Cómo ven esta parte? ¿Qué tan importante es el marco legal para poder inhibir o desinhibir la inversión en la industria? Por supuesto, ese es un tema crítico. Yo creo que veámoslo desde el punto de vista del inversionista. Lo que él necesita son garantías, es una certeza de que tu inversión, se va a proteger. En este caso, y lo tenemos tal vez con estudios como el 301 que hace
Estados Unidos, y esto de observancia, ¿no? Influye mucho en la inversión de empresas norteamericanas en México, y el tema de falsificación es uno de los que más nos afectan. En la industria, digo, tenemos no nada más la falsificación en medicamentos, tenemos también importaciones paralelas, tenemos importaciones de portafolio. Recuerden que sobre todo productos farmacéuticos no es tanto de volumen, o sea, no se necesitan camiones con el producto ingresando ilegalmente al país, sino a veces de portafolio se traen, por ejemplo, 20 cajas de un medicamento oncológico, y eso es bastante, es como 3 camiones de zapatos. Entonces se dan mucho ese tipo de problemas, o a veces se traen de otros mercados, ¿no? Lo que decía Paralelo, se cambian los blisters, se cambian los empaques, las etiquetas, hay un sinfín de falsificaciones que es preocupante. El de producto se llega a dar, se han encontrado, se hacen a veces en cocheras, digo, y realmente la higiene unas condiciones es terrible, ¿no? Y después perseguir ese tipo de asuntos es más allá de lo complicado, es lo que nos enfrentamos muchas veces como abogados de empresa, ver de qué forma vas a detenerlos. Pero yo pensaría que tratándose de productos farmacéuticos, el principal interesado en perseguir y sancionar estas conductas sería la propia autoridad. O sea, al final del día, entiendo el tema de que como titular de derechos de propiedad intelectual los hagas valer, porque pues, si no, ¿para qué los tienes? Y además tienes una reputación que cuidar, ¿no? Porque si hay algún problema con un producto farmacéutico, la que se ve involucrada es la marca, la empresa, y pues tú tienes que cuidar eso, porque definitivamente no te puedes permitir un daño reputacional. Pero más allá de eso, yo supondría que también debe ser una prioridad de la autoridad el cuidar a los ciudadanos del engaño en un rubro tan sensible. Por supuesto, se va a hacer en conjunto, se debería, nuevamente. Han existido programas, ¿sabes?, gubernamentales como para tratar de evitar este tipo de problemas que no han progresado, no se les ha dado seguimiento. Hoy por hoy seguimos con ese problema, el tema que es público además de las vacunas se ha dado, ¿no? No ha sido falsificación de productos, sino ha sido fraudes, han intentado hacer fraudes, ha sido de alguna forma por lo público del tema, ha sido sencillo, digámoslo de alguna manera, detener, porque se sabe que el suministro ahorita es a través del gobierno, de la campaña de vacunación tiene que hacerse a través de gobierno, no está abierto al canal privado, pero eso ha ayudado como a detener este tipo de fraudes, digámoslo, como en esta etapa. A futuro, por supuesto que es un tema preocupante, Marce, porque seguramente se va a dar la falsificación como se da en otros productos. Entonces se tiene que implementar, tiene que haber algún apoyo gubernamental. Estamos hablando de la salud pública. Sí, definitivamente, ¿no? Sí, por completo. Entonces, como dices, si bien está el problema de las falsificaciones, también tenemos problemas de fraudes, ¿no? Y algunos ejemplos como los que mencionan, que afectan a la industria, pero peor aún afectan a los pacientes, ¿no? Como dices, en el mejor de los casos puede ser harina, pero no sabemos qué otras cosas contengan, ¿no? Sí, y al final del día, yo como que sí insisto mucho en el tema reputacional de las marcas, ¿no? Lamentablemente, hoy en día con las redes sociales, con la cantidad de información que circulamos y que luego en los teléfonos andamos circulando sin saber de dónde viene, ese es un tema que también hay que cuidar mucho, ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que la imagen, digo, la puedes perder, tu reputación de un día para otro, recuperarla es igual que la inversión de... Sí, es increíble y ojalá que pudiéramos fortalecer el sistema de propiedad intelectual para dar respuestas eficaces que a su vez motiven la inversión en nuestro país, que es una de las prioridades, no del gobierno, sino yo creo que de todos los mexicanos, de tratar de buscar la manera en que se generen más empleos de mejor calidad, mejor remunerados, y que podamos ser un referente para ser atractivos para los inversionistas, porque como bien decías tú, pues si no me funcionas aquí, pues busco a alguien más y busco otro país donde tenga yo más estímulos, más facilidades, más garantías, y creo que el país sin inversión privada no se puede entender ni concebir. Y además de motivarla a mantenerla, que ya está, ¿no? Sí, además.
Exactamente. Que creo que puede ser más relevante Claro. esforzarte en mantener lo que ya tienes, ¿no? Y no desmotivarlo con medidas o con legislaciones que de repente, pues ya, yo creo que la iniciativa privada ya no entiende Sí, de acuerdo. para dónde moverse, y generar estos programas de estímulos para trabajar, como bien dices, de la mano para perseguir las conductas indebidas, ¿no? Totalmente. Bueno, y también me preguntaba si nos pudieras platicar un poquito estas iniciativas, por ejemplo, que existen de la industria genérica, que tal vez tratan de reducir la vigencia de las patentes. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que nos podrías platicar sobre este tipo de iniciativas? Mira, es muy interesante, Arturo, porque, digo, al final creo que tiene una lógica, y lo bueno es que creo que hablo con una audiencia que conoce la propiedad intelectual. Para el desarrollo o para la obtención de una patente, te puedes tardar, farmacéutica, te puedes tardar de 10 a 15 años en obtenerla. Y hablar de una protección de 20 años quiere decir que te quedan 5 años, en algunas ocasiones, a veces hasta menos, para poderla explotar. Entonces venían, recuerdo, iniciativas de reducir La vigencia. la vigencia a 10 años. Con lo que les acabo de comentar antes, saldríamos debiendo, ¿no? O sea, al final, digo, simplemente no hace sentido. Hay muchas cosas que yo creo que además estamos dentro de la misma industria. Digo, al final, estos productos, cuando venzan su patente, pasan al dominio público. O sea, realmente son los futuros genéricos, es el futuro. Esos medicamentos van a ser el futuro genérico, ya sea explotado por la misma empresa o cualquiera que llegue a obtener un registro sanitario, ¿no? Entonces, yo creo que todos estamos en ese lado del mismo lado, de que se fomente esta protección, se tenga este ingreso para obviamente recuperar y seguir invirtiendo para traer productos nuevos, que eso es lo que necesitamos para atacar cualquier tipo de padecimiento, como este último del COVID, ¿no? O seguir avanzando. Es necesario, por ejemplo, en cáncer, se tiene que seguir avanzando, y para eso hay que, desde mi punto de vista, y bueno, nada más del mío, seguir fomentando esta protección, que haya más inversión y que las empresas sigan desarrollando nuevos productos. Claro, porque generas un círculo virtuoso. En la medida en que hay protección, incentivos, reconocimiento, pues hay una razón por la cual continuar esforzándote y generando nuevos productos, inclusive, como bien dices, para el mismo padecimiento. Simplemente yo asumo que el tratamiento hoy por hoy para enfermedades como el cáncer, pues es mucho más eficaz, mucho más benévolo, por decirlo de alguna manera, que los tratamientos que pudieran haber existido hace 20 años, ¿no? Porque esta innovación constante ha permitido encontrar productos farmacéuticos sí eficaces, pero que no tengan los mismos efectos secundarios, o que tengan el control de estos efectos secundarios, y eso solamente se logra a partir de la innovación. Exactamente, es innovación de nuevos productos, y también sobre del mismo producto seguir innovando. Claro. Tú puedes seguir investigando el mismo producto ¿cómo se llama? Puedes encontrar nuevas dosis, nuevas formulaciones, puedes seguir mejorando. O sea, este es un tema, yo creo que bien importante, el continuar la innovación, y solamente se hace a través de este tipo de protección o de fomentar ese tipo de sistemas que realmente garanticen la inversión y que se continúe con el desarrollo de productos. Sí. Sí, porque al final del día, aquella protección que le das al innovador, al inventor, redunda en que eventualmente, como bien dices tú, el producto va a ser de dominio público. Todos nos vamos a poder beneficiar abiertamente de él, pero tú tienes que tener un incentivo para seguir innovando, ¿no? Y seguir generando nuevas sustancias activas, ingredientes activos, y creo que a veces no se entiende. O sea, me refiero en general, como que nos centramos en la mitad de la agenda de la industria farmacéutica, pero no vemos todo lo que hay detrás de un producto, el por qué se justifica el que haya un derecho exclusivo por un tiempo determinado, el que después de ese tiempo determinado todos nos vamos a beneficiar de ese mismo producto, y lo único que estamos exigiendo es pues un respeto al esfuerzo inventivo de cada compañía, ¿no? Sí, me quedo con la idea también de que es contraproducente la reducción de la vigencia de las patentes, ¿no? Porque al final del día, si no incentivamos la innovación, los medicamentos tampoco van a llegar a los genéricos, ¿no? Exactamente. Yo creo que nuevamente, hoy más que nunca estamos conscientes de todo ese tema, ¿no? Yo creo que
Antes yo recuerdo platicar de las fases de investigación y me veían como si estuviera hablando Sí, en chino. En chino. Y hoy por hoy, digo, creo que es un tema ya que todos manejamos, que todos hablamos, ay, esta vacuna está en fase 3, ya va a ser aprobada, ya son temas, ya viste la inversión, están haciendo estudios clínicos en Brasil, ojalá los hagan en México, hay muchos temas y qué bueno, o sea, yo creo que eso es muy positivo que la gente conozca y que esté consciente de todo lo que hay detrás, tal vez, de este tipo de productos. Sí, si algo positivo pudiéramos sacar de la pandemia que hemos vivido en estos casi 2 años, es lo que tú comentas en términos de el conocimiento y el reconocimiento que la gente tiene ahora más claro para la industria farmacéutica, decir, pues sí, una vacuna nos puede regresar a lo que era la normalidad antes de esto y nos puede dar la tranquilidad de estar aquí sentados los tres sabiendo que pues estamos protegidos, ¿no? Sí, educación para la salud, ¿no? Educación para la salud. Muchísimas gracias, Juan Pablo, de verdad, qué amable, qué interesante plática. A mí siempre me gusta comprometer a nuestros invitados a que van a regresar. Por supuesto, y nos encantaría poder tener la oportunidad de platicar contigo otra vez. Y Artur, muchas gracias. Gracias muchas gracias, Juan Pablo. por estar aquí con nosotros y pues nos vemos en la siguiente emisión del programa. Muchas gracias. Un placer. Una plática muy interesante con Juan Pablo acerca de temas tan relevantes como la patente, la COFEPRIS y el papel que los despachos tanto internos como externos debemos jugar en encontrar el bienestar para las personas. Síganos en nuestras redes sociales y acompáñanos en el siguiente programa de Abogacía Trabajando, Hablando con Propiedad Intelectual.